ecografía prostática. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy son identificar la anatomía ecográfica normal de la próstata en planos transversal y longitudinal, incluyendo zonas anatómicas y relaciones con la vejiga y la uretra. Aplicar un protocolo estandarizado para la medición del volumen prostático y el cálculo de la retención vesical, fundamentales en el diagnóstico de hipertrofia benigna. Diferenciar los hallazgos ecográficos de patologías benignas frecuentes como la hipertrofia benigna, la prostatitis aguda, la prostatitis crónica, los quistes prostáticos y los cálculos prostáticos. Y como último objetivo, elaborar un informe ecográfico estructurado que incluya mediciones, descripción morfológica y correlación clínica. Entonces, la clase va a estar dividida en 4 segmentos. Como primera parte vamos a ver la técnica y la ecoanatomía normal de la próstata. Después vamos a tener una parte donde vamos a ver los protocolos de medición y el cálculo del volumen prostático, para posteriormente revisar algunas patologías benignas, entre esas la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis, los quistes y los cálculos. Tiene levantada la manito el doctor José Caballero Grájeda. ¿Alguna duda, doctor? Bueno, y la última parte vamos a realizar el taller interactivo donde vamos a realizar medidas virtuales para calcular el volumen prostático y vamos a hacer reportes de esos mismos casos. Entonces, empezando con lo que corresponde a técnica y ecoanatomía normal de la próstata, vamos a empezar mencionando cuáles son las indicaciones para la realización de una ecografía prostática. Entonces, nos llega la solicitud para realizar este estudio cuando existe sospecha de cáncer de próstata, lo cual va a ser sospechado durante el examen físico al paciente, durante el tacto rectal, cuando hay una lesión palpable, ya sea dura, irregular o de características de sospecha. Además, el que el paciente tenga fosfatasas elevados hace sospechar que pueda tener alguna patología prostática, como es el cáncer de próstata, esto en el contexto también de la edad del paciente. Nos pueden solicitar también el estudio para la evaluación de síntomas urinarios obstructivos, que generalmente suelen estar asociados a una hiperplasia prostática benigna. Cuando hay sospecha de patología inflamatoria o infecciosa, también está indicado este estudio para la evaluación de anomalías congénicas o estructurales, para el seguimiento post-tratamiento, para la evaluación de la infertilidad masculina y también se realiza el estudio como guía para procedimientos intervencionistas, como ser la punción de nódulos prostáticos de características sospechosas. No, obviamente, ya los papeles están en trámite, en proceso estamos. Va a ser con propiedad. Tenemos a un compañero con el micrófono encendido. ¿Sí lo puede apagar? Gracias. Entonces, entrando a lo que es técnica y protocolo de barrido. Existen 2 vías de abordaje para poder realizar la evaluación de la próstata. Entonces, tenemos la vía transrectal y la vía suprapúbica. Cuando nosotros optamos por la vía suprapúbica, el transductor que vamos a utilizar es un transductor convexo, ya que la próstata no es una estructura superficial, así que necesito un transductor que me dé imágenes a profundidad. Entonces, aquí entraría el transductor convexo. Además, como este es un órgano profundo y aparte es un órgano chiquito generalmente, nos vamos a ayudar de la distensión de la vejiga para tener una buena ventana acústica que nos permita valorar correctamente los bordes de la próstata para así poder realizar las medidas volumétricas de este órgano. Sin embargo, otra vía de abordaje mediante la cual también podemos evaluar este órgano es la vía transrectal. Este se hace mediante la utilización de un transductor endocavitario.
Por esta vía, la evaluación de este órgano va a ser mucho más nítida. Las imágenes que nos van a dar van a ser de mejor resolución, de mejor calidad. Sin embargo, como es un poco más invasivo, se lo realiza de forma muy poca. Son muy pocos los pacientes que optan por realizarse este estudio por esta vía. Y los mismos médicos urólogos, pocos solicitan el estudio por esta vía. En general, la vía transrectal la vamos a utilizar más en el caso de biopsias prostáticas para la punción de nódulos sospechosos. Como les comentaba, las imágenes que vamos a obtener por estas dos diferentes vías van a tener calidades muy distintas. Entonces, en el primer cuadro podemos ver imágenes de la próstata obtenidas por la vía suprapúbica, donde podemos apreciar cómo la vejiga ha sido distendida con líquido para nosotros poder tener una adecuada ventana que nos permita ver correctamente, nítidamente todos los bordes de la próstata. En cambio, la imagen de al lado ha sido obtenida por vía transrectal. Entonces, como entra el transductor a través del recto, vamos a obtener imágenes de la próstata mucho más claras, con mayor definición, mayor resolución, donde incluso es un poco más fácil hasta distinguir las diferentes zonas del tejido prostático. En Mediante ambas técnicas, ambos protocolos, lo que vamos a hacer es calcular el volumen prostático. Sin embargo, ya que la vía transrectal nos da imágenes de mayor calidad, el volumen prostático es mucho más certero cuando se lo obtiene por la vía transrectal que por la vía suprapúbica. Pero como les mencioné, lo que generalmente vamos a hacer es la evaluación suprapúbica, así que nos vamos a enfocar más en esta. De todas formas, las características anatómicas y demás van a ser las mismas en ambas vías. La técnica y el protocolo de barrido, cuando nosotros estamos evaluando a la próstata, tenemos que evaluarla completamente. Entonces, localizamos el órgano y tenemos que hacer un barrido desde su borde derecho hasta su borde izquierdo y un barrido desde su ápice hasta su vértice. Y lo tenemos que evaluar en dos planos, tanto en el plano transversal en abanico como en el plano longitudinal. Vamos a ver un poco de la anatomía de la próstata. Nos dicen que este órgano es la glándula accesoria más grande que forma parte del aparato reproductor masculino. En un 70%, este órgano o esta glándula está compuesta por tejido glandular y en un 30% por tejido fibromuscular o también conocido como tejido estromal, y aporta aproximadamente el 30% del volumen del líquido seminal. Morfológicamente, la próstata va a tener la apariencia de una pirámide invertida, es decir, la base superior va a ser ancha y el vértice inferior va a ser la punta de la pirámide. Esta tiene 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. También nos dicen que podemos dividirla en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, los lóbulos laterales y además un lóbulo medial. Es importante recalcar que entre las relaciones anatómicas, la próstata se va a encontrar envolviendo lo que es parte de la uretra, que en este caso corresponde a la uretra prostática, pero además también va a estar envolviendo a los conductos eyaculadores. La importancia de esto es que cuando existe alguna patología a nivel de la próstata que produzca el aumento de tamaño de esta, puede llegar a comprimir la uretra y de ahí que se deriven los síntomas urinarios secundarios con los que suelen cursar los pacientes masculinos, especialmente cuando estamos hablando de la hiperplasia prostática benigna. Los diámetros de la próstata van a variar dependiendo la edad del paciente.
Entonces nos dicen que en pacientes jóvenes de 20 años o menos, el ancho normal suele ser de 30, el largo de 40 y el espesor de 25. A medida que el paciente se va haciendo mayor, estos diámetros van a ir aumentando. A los 40 aumentan levemente, vemos que el ancho va de 35, el largo de 40, el espesor de 25, y ya en pacientes más añosos, a los 60, el ancho aumenta mucho más, a 37, el largo 44 y el espesor 27. Entonces es normal que en los pacientes la próstata aumente de dimensiones, no de forma muy significativa a medida que van pasando los años. Cuando nosotros evaluamos la próstata, también es importante tener en cuenta que podemos encontrar diferentes zonas que van a tener diferentes características histológicas. Entonces, tenemos como primera zona el estroma fibromuscular anterior, que vendría a ser este segmento, el cual no presenta tejido glandular, sino solo tejido fibromuscular. Luego tenemos a la zona de transición, que viene a ser esta redondita detrás del estoma fibromuscular, la cual solo corresponde a un 5% de la totalidad del tejido prostático. Esta zona en ecografía se suele ver como un área hipoecoica o hipoecogénica y fíjense cómo rodea completamente a lo que es parte de la uretra. En este nivel, en esta zona, se van a encontrar del 25 al 30% de los cánceres de próstata y lo que es la patología de hiperplasia prostática benigna se va a sentar principalmente a nivel de esta zona, que es la zona transicional. Después tenemos la zona central, la cual, a diferencia de la anterior, ecográficamente se va a ver mucho más blanca, es decir, es hiperecogénica. Tiene la forma de un cono invertido, fíjense, como un cono, el vértice acá y la base más inferiormente. Esta va a rodear dos estructuras importantes como son los conductos eyaculadores. Y el cáncer de próstata es muy poco frecuente que afecte esta zona. Y si es que alguna vez encontramos alguna lesión sospechosa en esta zona, la mayoría de las veces es por invasión secundaria y no así como una lesión cancerígena primaria que se haya desarrollado a este nivel. La zona periférica va a ser de las más importantes, va a corresponder a un 70% del volumen total de la próstata. Ecográficamente, al igual que la zona transicional, se va a ver hipoecogénica. Generalmente, en casos normales, es homogénea. Y la importancia de esta zona es que a este nivel se va a localizar en un 70-80% de los casos de cáncer prostático. Entonces, la zona periférica es el asiento principal de los cánceres de próstata. Y la zona central, la zona de transicional va a ser el lugar donde principalmente se van a producir los cambios de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, eso a tener en cuenta es pregunta de examen por si acaso. Entre otras estructuras importantes que se pueden evaluar juntamente con la próstata van a estar las vesículas seminales, que van a ser en número de 2, en las cuales van a vertir su contenido a través de los conductos eyaculadores, que como vimos van a estar en relación con la zona central. Y la vejiga va a estar situada superior a lo que es la próstata y en íntimo contacto con la base de la próstata. Es así que cuando existe alguna lesión cancerígena a nivel de la próstata puede generar invasión hacia el piso vesical. Y además, cuando existe un aumento del tamaño de la próstata por la hiperplasia prostática benigna, cuando hay crecimiento especialmente de la zona transicional, puede producirse un crecimiento que impronte hacia el piso vesical, como vamos a ver en los siguientes casos. Entonces, como les mencionaba, ecográficamente
la que nos va a dar imágenes más nítidas entre las vías de abordaje suprapúbica y transrectal, va a ser las imágenes obtenidas por las vías transrectal, donde se va a poder diferenciar tenuamente las diferentes zonas, como eran la zona central, la zona transicional y la zona periférica. Y también acá podríamos evaluar de forma adecuada lo que son las vesículas seminales, que se van a ver como dos imágenes alargadas, tanto derecha como izquierda, hipoecogénicas y homogéneas cuando estas son normales. Y también podrían ser evaluadas, aunque de forma menos nítida, muchas veces no las vamos a ver, los conductos de las vesículas seminales. Sin embargo, el método que por excelencia nos va a poder ayudar a diferenciar de forma más nítida todas estas zonas va a ser la resonancia magnética. Es así que cuando estamos ante un cáncer de próstata, para la estadificación de este tipo de patologías se suele solicitar la resonancia magnética, ya que este estudio nos va a permitir diferenciar de forma muy nítida las diferentes zonas de la próstata que ya habíamos mencionado, desde el estroma fibroso anterior, la zona transicional, la zona periférica, hasta la relación de la próstata con la uretra, las vesículas seminales y demás. Cuando lo estudian con resonancia magnética y especialmente en el contexto del cáncer de próstata, lo dividen en segmentos. Se maneja un protocolo de 39 segmentos que va dividiendo las diferentes zonas desde la periférica, la central, la transicional, la relación con la uretra prostática y la zona fibrosa anterior. Sin embargo, en ecografía no vamos a poder hacer tal diferenciación, así que esto solo lo mencionamos para que quede como conocimiento general. Protocolo de medición y cálculo del volumen. Entonces, para nosotros poder realizar el cálculo del volumen prostático, debemos obtener imágenes de la próstata en dos ejes, en un corte coronal y un corte sagital, o también conocido en un corte longitudinal y en un corte transversal, donde debemos realizar tres medidas. Debemos realizar la medida transversal de la próstata, la medida longitudinal y la medida antero-posterior. Y teniendo estas dos medidas y aplicando una fórmula, que es la fórmula del elipsoide, la que vamos a detallar más adelante, vamos a obtener el volumen de la próstata. Generalmente los equipos ecográficos no los presentan automáticamente, nos calcula automáticamente el volumen prostático una vez que nosotros realizamos las tres medidas. Sin embargo, es importante que sepamos de dónde viene, cuál es la constante que se utiliza y vamos a entrar en detalle al respecto. Entonces, ¿cómo obtenemos esas dos imágenes para la realización del cálculo del volumen prostático? Estamos acá en la imagen, tenemos a un paciente masculino, añoso, al que se le está realizando una ecografía prostática por vía suprapúbica. Como habíamos indicado, al ser este un órgano pequeño y profundo, vamos a necesitar que el paciente tenga la vejiga distendida. Es por eso que nosotros solicitamos al paciente que tome de 1,5 litros de agua al menos media hora antes de la realización del estudio. Y muchas veces le pedimos al paciente que espere en la sala de espera y nos avise cuando tenga ganas de orinar, que esa va a ser la señal de que la vejiga está realmente distendida. Entonces, ponemos el transductor a nivel suprapúbico. Si se fijan, anatómicamente vamos a tener algunas estructuras que nos van a limitar el estudio de este órgano. Tenemos al pubis, que es una estructura ósea, entonces nosotros tenemos que surcar, no podemos poner nuestra sonda sobre el pubis porque no vamos a poder ver nada detrás de este. Así que nos vamos un poco más arriba e inclinamos el transductor para tener como ventana acústica la vejiga distendida y poder llegar así a valorar lo que es la próstata como tal. Entonces, cuando nosotros realizamos este corte con esta angulación, lo que vamos a obtener es esta imagen.
Vamos a poder ver la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo debajo, la vejiga, que como contiene el líquido se va a ver anecoica, homogénea normalmente. También podríamos ver la heterogénea con algunos ecos fluctuantes cuando estamos ante sedimento vesical. Y detrás de esta vamos a poder ver esta imagen hipoecogénica, ovoidea, homogénea, que está en relación a la próstata. Entonces acá mismo vemos el pictograma que podemos poner en los equipos ecográficos, cómo se encuentra la posición de la sonda y a qué nivel estamos con la sonda para obtener esta imagen ecográfica. Entonces, como les dije, para obtener el volumen necesitamos dos imágenes. Vamos a necesitar un corte transversal, que es el que vimos anteriormente, en el que el transductor se va a encontrar como se ve en la imagen. Esta es la pancita de un paciente. Vemos el cuadrito rojo que va a estar en relación al transductor en un eje transversal. Y la imagen que vamos a obtener es la que vimos, la vejiga y la próstata. Y en este eje transversal vamos a medir el eje transversal también de la próstata. Posteriormente, al mismo nivel, giramos nuestro transductor 90 grados y vamos a obtener la siguiente imagen. Otra vez vemos la vejiga y vemos a la próstata, pero ya en su corte longitudinal. Y es en este corte donde vamos a medir el eje longitudinal y el eje anteroposterior de la próstata. Y es así que obtenemos la medición de los tres ejes, los cuales nos van a permitir realizar el cálculo del volumen prostático. Entonces, con estas dos imágenes obtenemos los diámetros transversal desde el borde derecho al borde izquierdo, el diámetro longitudinal desde el borde superior al borde inferior y el diámetro anteroposterior, que a veces este va a ser el más difícil de conseguir. En este caso acá se ve bastante bien, bastante nítido, bastante definido. Sin embargo, cuando el paciente no tiene la vejiga muy bien distendida, digamos que solo llega hasta acá, podemos tener acá como un área mal definida, no logrando visualizarse correctamente este borde para realizar esta medida. Es importante por eso que el paciente siga las indicaciones de beber agua antes de la realización del estudio. Sin embargo, son enemigos de este estudio cuando la vejiga está muy poco distendida o cuando la vejiga está demasiado distendida, ya que si llenamos en demasía la vejiga, lo que va a hacer es comprimir a la próstata, escondiéndola debajo del pubis, que como sabemos es tejido ya más denso óseo, lo cual va a hacer que detrás de este solo veamos la sonda sónica posterior. Entonces lo ideal es distender la vejiga, pero no muy poco y tampoco demasiado. Una vez que obtenemos estas tres medidas, vamos a calcular el volumen mediante la fórmula del elipsoide, que nos permite el cálculo de volumen de estructuras ovoideas. Entonces podemos utilizarla para calcular el volumen de la próstata, como también podemos utilizarla para calcular el volumen de la orina a nivel de la vejiga. Esta fórmula lo que hace es multiplicar estos tres ejes que hemos obtenido por una constante que vendría a ser 0.52. Tiene más dígitos, tipo el número pi, pero nosotros vamos a utilizar solo 0.52. Hay algunos que utilizan incluso solo hasta el primer dígito, es decir, 0.5. Sin embargo, nosotros en estas prácticas, por favor, lo vamos a ir multiplicando por 0.52. Entonces, nuevamente voy a recordarles que el diámetro transversal lo tenemos que medir desde el borde derecho al borde izquierdo en el corte obtenido de forma transversal. En el corte longitudinal vamos a obtener el eje longitudinal de la próstata y el eje anteroposterior. Lo importante aquí es que fíjense cómo el eje longitudinal y el eje anteroposterior se trazan como líneas perpendiculares entre sí. Es decir, que entre estas dos líneas el ángulo que se forma tiene que ser de 90 grados.
Entonces yo no puedo poner esta línea anteroposterior en este sentido o en este otro sentido porque ya no sería perpendicular al eje longitudinal. Obtenidas estos tres ejes, nuevamente lo multiplicamos por 0,52 y obtenemos el volumen. Como les comentaba, fíjense cómo los equipos ecográficos ya una vez que nosotros le damos las tres medidas, nos calculan directamente el volumen. Pero en los ejercicios a ustedes les va a tocar realizar los cálculos de algunas imágenes prostáticas que vamos a tener. Entonces, para realizar ese volumen, tengan en cuenta esta fórmula, los tres ejes por la constante que es 0,52. Entonces, como parte del protocolo de la evaluación de la próstata, tenemos nosotros que mencionar en nuestro informe el volumen prostático. Pero además, el estudio de este órgano se va a asociar al estudio de la capacidad de la vejiga. Entonces, vamos a realizar la medición del volumen de la vejiga llena. Y luego, después de medir el volumen de la vejiga llena y medir el volumen de la próstata, mandamos al paciente al baño que vaya a orinar y luego regrese nuevamente al consultorio. Entonces, después de orinar el paciente, nosotros vamos a volver a realizar la medida del volumen de la vejiga. Es así que vamos a obtener la capacidad vesical postmiccional. ¿De qué nos va a servir esto? Como vimos, la próstata va a estar en relación a la uretra y es así que cuando esta aumenta de tamaño puede llegar a comprimirla. Entonces, saber si la vejiga está expulsando correctamente la orina, es decir, que no quede residuo postmiccional, nos va a orientar para ver qué tanto está afectando a la uretra que pasa a través de la próstata. En la mayoría de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, cuando ya tienen una próstata aumentada de gran tamaño, se va a acompañar también de retención de la orina. Entonces, por eso es importante el medir el volumen premiccional y el volumen postmiccional de la vejiga para así obtener un porcentaje de retención urinaria. El volumen normal de la próstata es de menor a 20 ml o menor a 20 gramos en los hombres menores de 50 años, pero como hemos visto puede ir aumentando discretamente con la edad. Entonces, la precisión de las mediciones que nosotros vamos a obtener, es decir, la medición de estos tres ejes del eje transversal, longitudinal o anteroposterior, es bastante importante. Si nosotros no lo medimos bien, podemos obtener volúmenes exageradamente grandes que no corresponden al paciente y podría cambiar mucho el tratamiento que se le va a dar a ese paciente, ya que el volumen de la próstata va a guiar el manejo médico versus el manejo quirúrgico. Y también nos va a cambiar el acceso quirúrgico. Si la próstata es muy voluminosa, al paciente se le plantea directamente una cirugía abierta. Pero si la próstata está aumentada, ya sea solo a nivel del lóbulo medio o no es tan voluminosa, se le puede plantear una cirugía transureteral, la cual es menos aparatosa que lo que vendría a ser la cirugía abierta y además tiene una curación mucho más rápida. Entonces es importante que nosotros midamos correctamente estos tres ejes para calcular el volumen prostático. Vamos a empezar ahora con la patología benigna que podemos encontrar afectando este órgano. Vamos a hablar de dos, que es la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis. En cuanto a la hiperplasia prostática benigna, esta nos va a producir un aumento del volumen prostático que puede ser simétrico o asimétrico, pero principalmente por un aumento del tamaño de la zona transicional. Ecográficamente, la próstata va a mostrar una ecoestructura heterogénea y podría acompañarse con presencia de nódulos que podrían ser hipoecogénicos o hiperecogénicos, pero no son muy frecuentes. La compresión del parénquima periférico nos va a dar
el signo de la semiluna. Esto debido a que la zona transicional es la que aumenta de tamaño y es ligeramente hipoecogénica. Y al aumentar de tamaño va a estar comprimiendo a la zona periférica que es ecogénica y esto va a dar el signo de la semiluna. Sin embargo, no es muy visible y menos cuando hacemos el abordaje suprapúbico, así que no esperemos verlo. Además, también podría acompañarse de engrosamiento del cuello vesical. Esto debido a que como hay una compresión de la uretra por el aumento del tamaño de la zona transicional que va a estar comprimiendo a la uretra, la orina tiende a retenerse en la vejiga y lo que hace la vejiga es esforzarse más para intentar hacer que la orina salga y eso lleva a un engrosamiento y a una irregularidad de las paredes de la vejiga que también pueden ser evidenciadas ecográficamente durante la realización de este estudio. Y además, como les mencionaba, al haber afección de la uretra, la vejiga no va a poder vaciar totalmente su contenido urinario y vamos a tener un residuo postmiccional aumentado. Acá tenemos una imagen ecográfica de una próstata obtenida por vía transrectal que está afectada por la hiperplasia prostática benigna, donde se va a ver a la próstata aumentada de tamaño, aumentada de volumen. Como habíamos visto, este tipo de patologías va a afectar principalmente a lo que es la zona de transición. Y en este caso se acompañaba además de grandes calcificaciones que como hemos venido viendo, las calcificaciones se ven de forma hiperecogénica. En este caso no están tan bien definidas. Como habíamos comentado, la hiperplasia prostática podría acompañarse de la presencia de nódulos que sean hipoecogénicos o hiperecogénicos, pero es muy poco frecuente. Acá tenemos un ejemplo de un paciente en el que se hizo el estudio ecográfico por vía transrectal nuevamente, donde vemos a la próstata hipoecogénica que en el centro y un poquito inclinado a la izquierda presenta una imagen nodular, redondeada, hipoecogénica, homogénea, de bordes definidos, que además presenta flujo vascular periférico y central, lo cual nos confirma la naturaleza sólida de esa imagen que estamos viendo. Como les había mencionado, al estudiar a la próstata, cuando se trata de hiperplasia prostática benigna, también debemos evaluar a la vejiga. Entonces acá tenemos los mismos dos cortes, pero a nivel de la vejiga, donde podemos observar la morfología de la vejiga, el contenido, que tendría que ser anecoico, homogéneo, las paredes, podemos ver si estas son regulares, y también podríamos medir el espesor de las paredes para ver si existe algún engrosamiento. Entonces realizamos esta medida con la vejiga llena y con la vejiga después de que el paciente vaya a orinar para obtener el cálculo de la retención urinaria. Acá tenemos otra imagen de una vejiga distendida donde podemos ver cómo hay alteración de su pared. Fíjense cómo estas paredes son irregulares, fíjense cómo tienen medio piquitos y además está engrosada. Esta estaba en relación a un paciente con hiperplasia prostática benigna y el engrosamiento de la pared vesical y esa irregularidad nos habla de una vejiga de lucha. Es una vejiga que se ha estado esforzando por intentar vaciar todo su contenido urinario, más debido a que la uretra prostática está siendo comprimida, no logra realizar su cometido y siempre termina con un residuo postmiccional aumentado. Acá podemos observar nuevamente el estudio, en este caso de una ecografía prostática por vía suprapúbica. Vemos cómo se obtienen los dos cortes para obtener el eje transversal de la próstata y el eje longitudinal, donde realizan la medida longitudinal y anteroposterior.
Acá realizó las 3 medidas y el equipo automáticamente hizo el cálculo del volumen, dando un volumen prostático de 130 centímetros cúbicos o también 130 gramos, podríamos decirlo. Como habíamos mencionado, el volumen normal esperado es menor de 20 gramos, entonces fíjense que en este paciente la próstata era muy voluminosa. Si se fijan también el parénquima de la próstata se ve un poco heterogéneo, más los bordes son definidos, un poquito lobulados. La vejiga, que también forma parte de la evaluación de este estudio, fíjense cómo estaba bastante bien distendida. Se hizo lo mismo, las 3 medidas, y el equipo nos arroja el cálculo del volumen. En este caso, el paciente estaba con 589 cc de orina. Entonces, todos estos valores van a ser incluidos en nuestro informe ecográfico de este tipo de estudios. Vamos a anotar tanto el volumen prostático, en este caso 130 gramos, el volumen de la orina premiccional, que era de 589, y el volumen de la orina después de mandar al paciente a ir al baño, que en este paciente fue de 330 cc. Fíjense cómo ha vaciado menos de la mitad de la orina que tenía. Cuando nosotros queremos hacer el cálculo del porcentaje de retención, simplemente vamos a aplicar la regla de 3 simple. Entonces, se multiplica el volumen postmiccional por 100 y se lo divide por el volumen premiccional, y eso nos va a dar el porcentaje al que corresponde que el paciente haya quedado con 320 cc de orina, que en este paciente correspondía al 54%. Entonces, este paciente tenía un 54% de retención, es decir, vacía ni la mitad de la orina que contiene, y esto está en relación a este importante aumento del volumen de la glándula prostática que llegaba hasta 130 gramos. Cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna con un paciente que tiene los síntomas característicos de necesidad de ir a orinar más de 5 veces a lo largo de la noche, la sensación de que no logran vaciar la vejiga correctamente, entonces, que son la poliuria, la nicturia. Podemos clasificar nosotros el volumen prostático en diferentes grados, esto en el contexto de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, si la próstata mide o tiene un volumen de entre 20 a 29 grados, nosotros la vamos a clasificar como una hiperplasia prostática grado 1. Si tiene volúmenes que van entre 30 a 49, va como una hiperplasia prostática grado 2. Los volúmenes de entre 50 a 80 van como una hiperplasia prostática grado 3, y los volúmenes mayores a 80 van a ser calificados como una hiperplasia prostática grado 4. En el caso de este paciente, que su volumen era de 130 gramos, ya correspondería a una hiperplasia prostática grado 4, ya que es un volumen mayor a 80 gramos. Así que eso también podríamos agregarlo a nuestro informe, mencionar el volumen prostático de 130 gramos, y si estamos en el contexto clínico de un paciente con sospecha de hiperplasia prostática benigna, entonces sí podemos concluirlo como hiperplasia prostática grado 4. Y además en nuestro informe vamos a mencionar el porcentaje de retención de la orina que está acompañando a esta patología. Y acá tenemos cómo se hacía la medición del porcentaje de retención, aplicando simplemente la regla de 3 simple. Entonces, el volumen postmiccional por 100 dividido entre el volumen premiccional, que nos va a dar el porcentaje de retención. Acá tenemos otro caso de otro paciente donde tenemos los mismos 2 cortes y obtenemos las 3 medidas: el eje transversal, su eje longitudinal y su eje anteroposterior. Vemos como la próstata tiene una morfología conservada, sus bordes son regulares y se presenta de una ecogenicidad heterogénea. Se realizan las 3 medidas y el equipo nos arroja un volumen de 32.4. Entonces, este volumen, ¿a qué grado de hiperplasia correspondería? Estaríamos en un grado 2, que es el que va de 30 a 49 gramos.
Y aquí ponemos grado 2. Tenemos aquí otro ejemplo. Otra vez tenemos un estudio ecográfico por vía suprapúbica. Tenemos los dos cortes. Se realizaron las medidas transversal, la medida longitudinal, la medida anteroposterior. Y el equipo nos arroja un volumen de 94 cc. ¿A qué grado de hiperplasia prostática correspondería este volumen? Si me pueden responder. Si tenemos una próstata de 94 cc, ¿qué grado de hiperplasia prostática le daríamos? Grado 4. Grado 4. Grado 4. Muy bien, entonces tenemos un grado 4. Entre otras medidas que podemos obtener para incluir a nuestro informe ecográfico está el índice de protrusión prostática intravesical. Entonces, este índice nos va a definir 3 grados. Hace relación, como les había mencionado, la próstata va a estar en íntimo contacto con la vejiga. Entonces, cuando existe un crecimiento hiperplásico, suele afectar principalmente a la zona media, lo que va a producir una hipertrofia del lóbulo medio, que se produce como un crecimiento, como un chinchón de la próstata que se proyecta muchas veces a través del preiso vesical. Entonces, este índice de protrusión intravesical es simplemente eso, la medida de cuántos centímetros está protruyendo la próstata aumentada de tamaño a través de la vejiga. Y nos dice que va a ser un grado 1 cuando es menos de 5 milímetros, un grado 2 cuando ese crecimiento va de 5 a 10 milímetros y un grado 3 cuando es mayor a 10 milímetros. Entonces lo vamos a ver mucho mejor acá. Entonces esto lo hacemos en la imagen obtenida en corte longitudinal de la próstata y vamos a marcar una línea que va a ir señalando los bordes de la pared vesical. Entonces, acá vemos la vejiga, normalmente su borde vendría a ser este. Entonces, hago una línea a ese nivel y puedo marcar una línea hasta la punta del tejido prostático que está en relación ya con la vejiga. Y lo que tenemos, la distancia que tenemos en medio de esas dos líneas va a ser la que nos va a indicar el grado de la protrusión de este tejido prostático hacia la vejiga. Entonces, en este caso, nos ha dado 14 milímetros. Si estamos hablando de 14 milímetros, ¿a qué grado correspondería? 3. Grado 3. Grado 3. Muy bien. Entonces, eso también podemos incluirlo en nuestro informe. Aparte del volumen prostático, el grado de hiperplasia prostático, también podríamos incluir esto que es el índice de protrusión prostática intravesical, siguiendo este cuadrito. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que en este caso es mucho más evidente, ha tenido un crecimiento como un chichoncito más definido todavía. Entonces se ha realizado la medida, se trazó una línea entre el piso de la vejiga y aquí ya no trazaron la otra línea superior, directamente de esa línea midieron para arriba hasta donde llega la punta de ese tejido que está protruyendo hacia la vejiga. Y obtuvieron un valor nuevamente de 14.8 que correspondería a qué grado de protrusión intravesical, grado. Grado 3. Grado 3. Y así lo ponemos. Muy bien, entonces en el informe iría protrusión intravesical, grado 3. Acá tenemos otros diámetros prostáticos que vamos a hacer el ejercicio para el cálculo del volumen prostático. Entonces les voy a pedir que todos agarren su calculadora y aquí lo que vamos a aplicar es la forma elipsoide. Entonces, en el primer caso nos da 3 medidas que corresponden al eje longitudinal, transversal y antero-posterior de una próstata. Para yo obtener el volumen, les había dicho, hay que aplicar esta fórmula, que es solo multiplicar esos 3 valores por una constante que es 0,52. Entonces, si yo multiplico 4 por 4.5 por 5.2 centímetros por 0,52, ¿qué valor voy a obtener? 93.6. 96.6. 93.6.
93.6. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Estamos en lo correcto? ¿Nos confirman? Eso si lo dividimos por la constante de la 0.52 nos daría 48.6. Eso. Aquí solo he medido, ajá. Si multiplicas estos tres nada más, te da ese que es 93. Pero la fórmula nos dice que para el volumen hay que multiplicar por la constante de 0.52. Entonces ahí nos da 48 punto, ¿cuánto? 6. Bueno, 67, pero 6. Ya, 48.6. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar estos tres por este más, que es la constante. No les estoy poniendo la constante aquí. Y eso sería el volumen. Entonces 48.6. Si estamos con un volumen prostático de 48.6, ¿a qué grado de hiperplasia correspondería en el contexto de un paciente que tiene clínica de hiperplasia prostática? Un grado 2, doctora. Muy bien, entonces lo pondríamos como un grado 2. Voy a ponerle solo el romano sin el grado para que quede en una línea. Vamos al segundo caso. Tenemos los tres ejes de la próstata. Hay que multiplicar estos tres por la constante 0.52. ¿Cuánto obtenemos? 76.9. 76. ¿Me confirman? ¿Alguien más? Que yo estoy lenta con mi calculadora. Sí, está bien, doctora. 76. Sí, doctora, punto 9. Muy bien. Entonces, ¿qué grado sería? Grado 3, doctora. Y aquí lo ponemos, grado 3. Lo mismo para el siguiente caso, multiplicamos estas 3 por la constante de 0,52. ¿A cuántos gramos correspondería? ¿22.8? Muy bien, sí, 22.8. ¿A qué grado correspondería? Grado 1. Grado 1. Estamos aquí. Vamos con el siguiente caso. 3.4 por 4.3 por 4.8 por 0.52. ¿Cuánto es? 36.4. Exacto. ¿Qué grado? 2. Grado 2. Y vamos al último. Multiplicamos 4.3 por 5.5 por 5.2 por 0.52. ¿Cuánto es? 63.9. ¿A qué grado correspondería? Grado 3. Grado 3, doctora. Muy bien, entonces ese va a ser uno de los ejercicios que van a tener que hacer al resolver los casos que tenemos programados para el día de hoy. No se olviden que es multiplicar los tres ejes por la constante que es 0,52, que es la que nos va a convertir estos centímetros en volumen, es decir, en gramos. Y vamos a utilizar este cuadrito para clasificar el grado de hiperplasia prostática benigna cuando estemos en un contexto de un paciente que presente clínica de esta patología. Entonces, 0,52 es la constante que tienen que tener en cuenta y que no deben olvidar. Vamos a pasar a otra de las patologías, que es la prostatitis. Tenemos prostatitis aguda y prostatitis crónica. En el caso de la prostatitis aguda, el diagnóstico no es tanto ecográfico, sino que es un diagnóstico clínico y se va a basar principalmente en estudios de cultivos infecciosos positivos y suele estar asociada además a infecciones bacterianas del tracto urinario. Entonces suele asociar a infección urinaria. Entre los patógenos aislados con mayor frecuencia en este tipo de patología vamos a encontrar la E. coli, el Proteus, Enterobacter, Klebsiella y las Pseudomonas. Ecográficamente, si es que encontráramos alteración, ¿qué es lo que vamos a ver? Podríamos encontrarnos con una próstata aumentada de dimensiones.
especialmente esto en los pacientes jóvenes sexualmente activos. Si nos viene un paciente de 23 años con una próstata aumentada de tamaño, no vamos a sospechar de una hiperplasia prostática, sino que vamos a estar sospechando más que se trate de una prostatitis. Aparte de tener una próstata aumentada de dimensiones, esta se va a observar hipoecogénica y heterogénea. Y como estamos ante un proceso inflamatorio, cuando nosotros aplicamos el Doppler color, vamos a ver un aumento de la vascularidad del tejido prostático. Pues acá tenemos dos casos donde se puede ver una glándula prostática de morfología conservada. Fíjense cómo es hipoecogénica pero heterogénea, tiene áreas de mayor hipoecogenicidad. Además, cuando nosotros ponemos la cajita del Doppler color, se evidencia que hay un aumento de la vascularidad de forma difusa a nivel de esta glándula. Entonces, estos hallazgos están o son sugestivos de una prostatitis aguda. Cuanto a la prostatitis crónica, el diagnóstico se va a hacer cuando el paciente presenta dolor pélvico o perineal de larga data, es decir, que tenga una duración mayor a 3 meses, pero además que tengamos el antecedente de que haya cursado con una infección bacteriana aguda. Este tipo de patología suele afectar a hombres de edad mediana y al igual que el anterior se suele asociar a infecciones urinarias, pero en este caso infecciones urinarias a repetición. Ecográficamente los hallazgos van a ser inespecíficos, al igual que la prostatitis aguda, que muchas veces vamos a tener ecografías normales, pero si encontramos hallazgos pueden ser aumento de tamaño de la glándula prostática. Nuevamente el parénquima va a ser hipoecogénico, irregular, a veces se torna tan irregular que nos puede hacer sospechar de que se trate de algún proceso neoplásico, como un carcinoma prostático. Puede presentar áreas ecogénicas postinflamatorias, los bordes generalmente son lisos, también podría asociarse a formación de pequeños quistes dentro del parénquima prostático y cuando aplicamos el Doppler color también pueden presentar zonas con aumento del flujo vascular debido a la inflamación, aunque ya no tan difusa como en el caso de la pancreatitis aguda. Y además podemos ver datos de proceso inflamatorio del tejido prostático adyacente. Otra característica que nos tiene que hacer sospechar de que estamos ante una pancreatitis crónica va a ser la presencia de calcificaciones, que va a ser frecuentemente asociado a la prostatitis crónica. Entonces acá tenemos otra imagen de una glándula prostática que tiene la morfología conservada, las dimensiones estaban incrementadas, el parénquima es más hipoecogénico y tenía la presencia de esta imagen hiperecogénica que daba fuerte sombra acústica posterior, entonces estaba en relación a una calcificación. Acá tenemos otros casos de pacientes con prostatitis crónica. Nuevamente la próstata de morfología conservada, sus bordes eran lisos definidos, tenía una ecogenicidad finamente heterogénea, hipocogénica, presentaba algunas áreas hiperecogénicas tipo placa, que estaban en relación a áreas de proceso inflamatorio que posteriormente pueden tender a calcificarse, como en este caso que es de otro paciente, donde igual la próstata, si bien conserva su morfología, el parénquima es heterogéneo, presenta otra vez una imagen hiperecogénica, pero esta ya presenta sombra acústica posterior fuerte, entonces está en relación a una calcificación. En estos casos, cuando todavía es inicial, nos puede hacer dudar el hecho de no ver sombra sónica posterior, pero siempre hay que analizar las imágenes en el contexto clínico del paciente. Entonces, en este caso, asociado a dolor, que tenga una evolución de más de 3 meses y que tenga historial de infecciones urinarias repetitivas. La prostatitis cavitada. Este tipo de patología se puede presentar relacionado con el tratamiento intravesical del cáncer de la vejiga. Entre otras causas que pueden producir una prostatitis cavitada está la obstrucción y la ectasia ductal, la extravasación de contenidos ductales
o reacciones del tejido prostático al cuerpo extraño. Tiene hallazgos ecográficos inespecíficos que a veces nos pueden hacer confundir también entre una prostatitis cavitada y un absceso. Pueden ser difícil diferenciar estas dos patologías. Ecográficamente, lo que vamos a observar son alteración del tejido prostático, el cual va a presentar áreas hipoecogénicas, que pueden ser mixtas. Fíjense cómo presenta áreas quísticas, que van a estar asociados a septos gruesos, incluso áreas de tejido todavía normal. Solo que cuando nosotros apliquemos el Doppler color, vamos a poder observar que hay inflamación del parénquima adyacente, entonces vamos a tener un aumento del flujo vascular del parénquima alrededor de la cavitación del tejido prostático. Pero como estas lesiones se ven así medio feas y tienen un componente mixto, muchas veces también nos pueden hacer pensar de que se trata de un proceso cancerígeno o neoplásico, por lo que suelen terminar en biopsias prostáticas para confirmar la naturaleza de este tipo de lesiones. Por suerte, la prostatitis cavitada es muy poco frecuente, así que no creo que nos vayamos a topar con esa más que una vez en la vida durante el ejercicio de la profesión. Otro tipo de patologías es el absceso prostático, la cual se va a ver como áreas hipoecogénicas de contenido heterogéneo. Va a tener focos ecogénicos en su interior, que al igual que en los abscesos de mama o en los abscesos en glándula tiroidea, cuando nosotros estemos haciendo el estudio vamos a poder ver cómo esos focos ecogénicos son fluctuantes, es decir, se mueven dentro de la colección que va a estar afectando a la glándula prostática. Cuando nosotros aplicamos el Doppler color, al ser esto contenido líquido no tendría por qué tener flujo, pero el tejido celular adyacente que va a estar inflamado sí va a presentar un refuerzo vascular a la aplicación de la caja del Doppler color. Este tipo de patología es poco frecuente y se va a presentar más frecuentemente en lo que son los pacientes inmunodeprimidos, es decir, en nuestro medio los pacientes con VIH, y en nuestro entorno también podría darse en pacientes inmunodeprimidos por la tuberculosis, en pacientes mayores que estén inmunodeprimidos por una suma de patologías como la diabetes mellitus, la obesidad. Y el diagnóstico va a ser más evidente mediante la exploración física, es decir, este tipo de pacientes se va a acompañar con dolor. Y además, cuando hacen el tacto rectal, va a acompañarse de dolor, tumor y calor. Acá tenemos el ejemplo de otro absceso prostático. Vemos a la glándula prostática con su ecogenicidad alterada, presentando estas áreas hipoecogénicas de contenido heterogéneo, con focos ecogénicos de pequeña amplitud en su interior, fluctuantes cuando uno comprime con el transductor. Entonces, esto está igual en relación a un absceso prostático. Sin embargo, los abscesos pueden tener diferentes características dependiendo del grado de su evolución. Entonces, podemos encontrarlos en sus fases tempranas, cuando recién se está formando, lo cual vendría a ser un flemón, donde vamos a verlo como áreas hipoecogénicas, pero de bordes mal definidos, difusos, que todavía no son claros ni netos, como cuando ya estamos ante un absceso totalmente formado. En este caso, este paciente tenía una próstata aumentada de tamaño, era heterogénea y presentaba esta área hipoecogénica de bordes mal definidos. Pero además presentaba esta pequeña imagen redondeada de bordes netos que estaba en relación a un pequeño quiste de utrículo, como un hallazgo casual muy por aparte de la patología con la que cursaba este paciente. Ya en casos más evolucionados, estos flemones van a pasar a convertirse y a formar abscesos netos como tal, los cuales se van a ver como colecciones hipoecogénicas, heterogéneas, con contenido ecogénico puntiforme y los bordes ya netos definidos.
Acá tenemos otros ejemplos de abscesos prostáticos. En este caso vemos a la próstata que presenta un parénquima heterogéneo con esta pequeña imagen hipoecogénica de bordes parcialmente definidos a este nivel sí se definen y en su borde más central es un poquito más difícil definirlos. Cuando aplicamos el Doppler color presentaban flujo vascular de los tejidos adyacentes por la inflamación. Y en el otro caso estaríamos ante un flemón, que es un estadio más temprano de la formación del absceso, que se ve, como habíamos visto, como zonas hipoecogénicas, pero de márgenes todavía no definidos. Hallazgos incidentales comunes. Entre los hallazgos incidentales comunes vamos a tener los quistes prostáticos y las calcificaciones prostáticas. Los quistes prostáticos son patología benigna que puede ser ya sea congénita, que hayan nacido así, o quistes adquiridos. Como son lesiones quísticas, es decir, contienen líquido, estas se suelen ver de color negro, es decir, son anecoicas homogéneas. Generalmente son redondeadas u ovaladas, tienen bordes nítidos, definidos, sus paredes son delgadas y al contener líquido igual pueden presentar lo que es el refuerzo acústico posterior, debido a que el líquido transmite bastante bien el sonido. Vamos a poder diferenciar la etiología de estos quistes dependiendo dónde se encuentran. En este caso, fíjense cómo tenemos a la glándula prostática que presenta esta lesión quística justo en la línea media. Entonces, si nosotros nos encontramos con quistes en la línea media, tenemos que sospechar que se trate de un quiste del utrículo, un quiste del conducto de Muller o quistes por cambios postquirúrgicos en el caso de que el paciente se haya hecho una resección transureteral. En el caso de que el quiste esté ya sea en alguno de los bordes laterales de la próstata o que comprometa los laterales, tenemos que sospechar de quistes asociados a la hiperplasia prostática benigna, quistes de retención o quistes de los conductos eyaculadores. Desde acá tenemos un cuadrito también que nos puede orientar a poder definir la naturaleza o el origen de este tipo de quistes. Entonces teníamos el quiste del utrículo, que va a ser de los más frecuentes que nos encontremos durante la realización de este tipo de estudios. Este quiste tiene su origen en el tubérculo de Muller, suele ser visto o encontrado en pacientes alrededor de los 20 años, se localiza siempre en la línea media de la próstata y la importancia de al encontrarnos con un quiste de estos es saber que puede estar asociado a agenesia renal unilateral o problemas con la producción de los espermatozoides. En el caso del quiste de Muller, este va a tener su origen en vestigios del conducto de Muller, suele ser visualizado en pacientes de entre 30 a 40 años. Este cambia un poquito su forma, ya no es redondeado o ovalado netamente, sino que presenta forma de lágrima. Dame un momentito. Ya, luego tenemos al quiste del conducto eyaculador, el cual tiene un origen inflamatorio. Va a ser una dilatación quística del conducto eyaculador por obstrucción, entonces suele estar asociado a problemas de infertilidad. Y también podríamos encontrar quistes a nivel de las vesículas seminales. Si vemos quistes en este órgano, el origen de estos pueden estar relacionados a anomalías del conducto de Bolt, igual que el quiste de utrículo puede asociarse a alteraciones renales como agenesia renal del mismo lado en el que encontremos el quiste. Si vemos un quiste en la vesícula seminal derecha, tenemos que ir a buscar el riñón derecho para ver si no está asociado a una agenesia de este órgano. Los cálculos prostáticos
Es otra de las patologías benignas. Como hemos visto anteriormente, las calcificaciones, no importa en qué órgano se encuentren, ecográficamente se van a visualizar como imágenes hiperecogénicas que van a proyectar sombra sónica posterior o sombra acústica posterior. Habíamos visto que los podemos encontrar asociados a las prostatitis crónicas. Entonces, acá tenemos ejemplos de pacientes que se realizaron ecografía prostática por vía transrectal y vemos cómo el parénquima prostático es heterogéneo a expensas de estas imágenes hiperecogénicas múltiples que, fíjense cómo proyectan sombra sónica posterior que estarían en relación a cálculos prostáticos. Lo mismo en esta otra imagen, donde la próstata tiene morfología conservada, el parénquima es heterogéneo a expensas de estas imágenes hiperecogénicas que nuevamente proyectan sombra sónica posterior. Acá otros dos ejemplos donde podemos ver nuevamente estas imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Hay que diferenciar ¿dónde se encuentran estas calcificaciones? Cuando se encuentran a nivel del parénquima, generalmente suelen estar asociados a alguna patología como la prostatitis crónica o como la hiperplasia prostática, que también puede presentar calcificaciones. Sin embargo, habíamos visto que la próstata va a estar rodeando a la uretra prostática. Cuando el paciente tiene cálculos renales, que en algunos casos logra descender hasta la vejiga, puede también pasar a través del conducto de la uretra prostática y podría quedarse obstruyendo este conducto. Entonces, en los casos donde haya una obstrucción de la uretra prostática por un cálculo renal que haya descendido, vamos a poder apreciar el cálculo en el centro de la próstata a nivel de la uretra, y si lo vemos en sus dos ejes, vamos a poder ver cómo hay continuidad del trayecto que está siguiendo el cálculo, ya que la uretra prostática va a estar en conexión también con la vejiga. Pero esto además nos va a ayudar mucho el poder hacer la diferenciación de si son calcificaciones del tejido prostático o si es un cálculo enclavado en la uretra prostática, va a ser la clínica del paciente, ya que este tipo de pacientes va a tener el antecedente de haber cursado con dolores cólicos del riñón afectado, especialmente dolores intensos, mientras el cálculo descendía a través del uréter hasta llegar a la vejiga. Además que va a presentar también micciones con sangre. Así que el contexto clínico va a ser mucho para hacer el diferenciar entre la presencia de estas calcificaciones. A ver, el caso número 1. Paciente de 48 años con próstata de 4.4 por 4.7 por 4.6 con agrandamiento de la zona transicional. Léame su volumen y la descripción, por favor, doctora. Está con el micrófono silenciado. El volumen 49.4, grado 2. La descripción, forma ovalada, bordes regulares, ecogenicidad heterogénea con refuerzo acústico posterior. Diagnóstico, hiperplasia prostática benigna. Ya, su siguiente caso. Caso 2, paciente de 24 años, próstata 3.1 por 3.8 por 3.5 con hipervascularidad difusa. El volumen 21.4, en descripción, forma ovalada, bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea con refuerzo acústico posterior y microcalcificaciones. Presenta hipervascularización. Ya, las microcalcificaciones. Diagnóstico prostatitis. Prostatitis. ¿Perdón? Ya. Estamos de acuerdo con el diagnóstico. En la descripción le quitamos las microcalcificaciones. Sí, no hay Ya. microcalcificaciones, pero sí entiendo que se puede confundir un poco por la heterogeneidad de la próstata. Quitamos microcalcificaciones. El siguiente caso.
24 años. Estamos Caso bien. 3, Prostatitis. Sí, el caso caso 3, por 3, favor. 46 años, el volumen 32.1, grado 2, la descripción, forma ovalada, bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea en su interior, en zona central, se observa imagen anecoica, oval, bordes circunscritos con ausencia de vascularización. El diagnóstico, un quiste prostático, pensamos que es un quiste utrículo y hiperplasia prostática benigna. Listo, muy bien. En la descripción, después de ausencia de la vascularización, coma, podemos poner la medida de ese quiste que nos dice que es 12 milímetros. Entonces podemos aumentarles mide 12 milímetros de diámetro. Ya que nos han dado medida, la agregamos. Quiste prostático, sí, probable quiste de utrículo. De acuerdo, bien. El caso 4. Sus medidas. Caso 4, 67 años de edad, volumen 130.2, grado 4, la descripción, forma ovalada, bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea con macrocalcificaciones. Hemos notado, ¿no?, que es una valoración de un paciente con próstata postmiccional, perdón, claro, está bien. El diagnóstico, una hiperplasia prostática benigna con calcificaciones. Muy bien, ahora en la descripción no le ponemos directamente macrocalcificación, sino que la describimos con la terminología ecográfica correcta. Entonces, ¿cómo se describe una calcificación en ecografía? ¿Qué color es? ¿Cuál es su ecogenicidad? Sería Ecogénica, muy bien. Entonces, heterogénea, ponle con una imagen hiperecogénica. ¿Y qué proyecta esa imagen hiperecogénica? ¿Cómo sé una yo qué es? sombra, una Que sombra acústica. proyecta eso, que proyecta sombra sónica o sombra acústica posterior. Entonces, eso va en la descripción. En la conclusión sí ya ponemos con calcificación. Entonces, la descripción va con términos, con la terminología que utilizamos en ecografía. Ecogénico, hiperecogénico, anecoico, hipoecoico, isoecogénico, sombra acústica posterior, refuerzo acústico posterior, bordes y demás. Y en la descripción, bueno, en la conclusión como tal, ahí recién podemos usar directamente quiste o directamente calcificación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le iremos ahora sí al grupo. Entonces, cuando nosotros realizamos el informe de este tipo de estudios, tenemos que especificar por qué vía ha sido realizada, si lo hemos hecho por vía suprapúbica o por vía transrectal. Generalmente lo vamos a hacer por vía suprapúbica, porque los mismos pacientes varoncitos no les gusta la vía transrectal porque es incómoda y molesta. Cuando reportamos la próstata es obligatorio que incluyamos las 3 medidas de los 3 ejes más el volumen calculado. Si podemos, también podríamos describir las zonas, aunque como les mencioné, cuando se hace por vía suprapúbica es un poco más complicado hacer la diferenciación, prácticamente no se logra diferenciarlo bien, no tanto así como sería por la vía transrectal o cuando hacemos una resonancia magnética. Debemos mencionar también los hallazgos incidentales, que entre estos podrían ser los quistes o los cálculos o calcificaciones. Se tiene que evaluar la vejiga cuando estamos en el contexto de hiperplasia prostática especialmente, y debemos mencionar en nuestro informe el residuo postmiccional. Nuestra conclusión tiene que ser clara y cuando estamos ante un contexto clínico de hiperplasia prostática benigna podemos agregar los grados de la hiperplasia que corresponden. Y en el caso de los pacientes jóvenes, si tenemos hallazgos, nuestra conclusión también tiene que poner si son hallazgos sugestivos de prostatitis. Como siempre, hay diferentes formas de presentar un informe ecográfico. Generalmente, este tipo de estudios se lo hace acompañado de la revisión de los riñones. Entonces, suelen solicitarnos como ecografía renal, vesical y prostática en su mayoría. Rara es la vez que nos piden solo ecografía prostática y como tal estaría mal solicitada. Si vamos a evaluar la próstata, al menos tenemos que solicitarlo la evaluación junto con la vejiga
Y si estamos ante el contexto de un paciente con hiperplasia prostática, mejor si especificamos que queremos que se haga el estudio con residuo pre y postmiccional. Entonces acá tenemos el ejemplo de un informe ecográfico donde nos describe la vejiga como primera parte, los riñones con todas sus dimensiones y la próstata como una tercera parte donde nos menciona que la forma y los contornos están bien, el patrón ecográfico de la próstata es homogéneo, fíjense, incluye las 3 medidas y el volumen prostático. Y en la conclusión, dependiendo del caso, va a poner hiperplasia prostática o solo directamente próstata de tantos gramos. Y como pueden ver, en este caso también se incluye el residuo postmiccional para ver el porcentaje de retención. Acá tenemos el ejemplo de otro informe ecográfico, donde nuevamente vemos a la próstata, nos da un espacio para poner las 3 medidas de 3 ejes. Además, le pone el cálculo del peso estimado, en este caso en gramos, y al concluir, igual va a concluir con los gramos de la próstata, y si estuviéramos en un contexto de hiperplasia prostática, podemos incluir el grado. Además que se evalúa juntamente la vejiga, y allá aquí podemos ver cómo la va concluyendo y cómo también va a reportar cuánto es el volumen residual de esta vejiga. Acá tenemos otro tipo de informe. Fíjense cómo siempre va a ir acompañado de al menos la descripción de la vejiga o también de los riñones. En este caso, la próstata estaba mucho más aumentada de tamaño. Nos pone en la descripción los 3 ejes, el peso estimado calculado. Nos habla de cómo está el parénquima. En este caso estaba finamente heterogéneo, los bordes eran regulares, pero lobulados porque presentaba una hipertrofia del lóbulo medio que aquí sí implantaba el piso vesical. Y miren cómo nos reporta la medida de esa implantación, que era 2 centímetros. En todo caso, ya estaríamos hablando de un grado 3. Y fíjense cómo lo concluye. Como hiperplasia prostática grado 4, asociado a hipertrofia del lóbulo medio, con un grado 3 de lo que sería la improntación de este lóbulo hacia el piso vesical. Y fíjense cómo me describe la vejiga. Aquí nos pone que la vejiga es de paredes delgadas, irregulares, está distendida por líquido anecoico homogéneo y nos pone el volumen premiccional y el volumen postmiccional. Y cuando hace el cálculo, se hace el cálculo de la retención urinaria. Fíjense que este paciente tenía 461 cc al inicio, ha ido a orinar y ha vuelto y tenía todavía 303, es decir, tenía una gran retención de orina que haciendo los cálculos equivalía a un 65%, que está en relación a su hiperplasia prostática, que era un grado 4. Tenía una próstata bastante aumentada de tamaño, llegaba a medir 94 gramos.